7. ¿Cuál de las siguientes patologías es la principal causa de muerte a nivel mundial en niños menores de 5 años? A. Neumonía. Errores comunes que los estudiantes cometen con esta pregunta, y otras similares. 1. Confiar en la memoria antigua o el sentido común. Error. Muchos estudiantes piensan que la enfermedad diarreica aguda, EDA, es la principal causa, porque es muy prevalente en países en desarrollo y se asocia fuertemente con la mortalidad infantil. Realidad. Aunque la EDA es una de las 5 principales causas, la neumonía ha ocupado consistentemente el primer puesto a nivel global durante años. La sepsis, a menudo, es una complicación de ambas. 2. No actualizar el conocimiento. Error. Las cifras y rankings de la OMS pueden cambiar ligeramente de un año a otro. Un estudiante que estudió con material de hace 10 años podría no saber que la neumonía superó a la EDA. Consejo. Para preguntas de principal causa o más frecuente, es crucial basarse en las estadísticas más recientes de organismos oficiales, OMS, CDC, etc. 3. Sobrepensar la pregunta, overthinking. Error. El estudiante piensa, la falsemia, anemia de células falciformes, es una causa importante de muerte en regiones endémicas como África, y la pregunta dice, a nivel mundial, pero quizás se refiere a la principal causa infecciosa. Realidad. La falsemia, aunque grave, no está ni cerca de estar entre las 10 principales causas de muerte a nivel global en este grupo de edad. Incluirla es una distracción clásica. La respuesta correcta suele ser la más directa y con mayor peso estadístico. 4. Confundir causa directa con causa subyacente. Error. Pensar que la sepsis es la principal causa, ya que muchos niños fallecen por un fallo multiorgánico. Realidad. La sepsis es la condición final o la vía común de muerte para muchas infecciones, como la neumonía o la EDA graves. Pero la pregunta busca la enfermedad inicial o etiológica principal. La neumonía bacteriana o viral es ese desencadenante inicial en un gran porcentaje de casos. 5. No leer todas las opciones con cuidado. Error. Ver enfermedad diarreica y marcarla rápidamente porque se sabe que es un gran problema, sin considerar que la neumonía está justo antes y es la correcta. Mortalidad infantil, 5 años. Subtema 1. Causas principales y epidemiología. Pregunta 1. ¿Cuál es la principal causa individual de muerte en niños menores de 5 años a nivel mundial? Respuesta. Las infecciones respiratorias bajas, principalmente la neumonía. Pregunta 2. Menciona las 3 principales causas de mortalidad infantil a nivel global, en orden. Respuesta. 1. Infecciones neonatales, por ejemplo, sepsis, meningitis. 2. Neumonía. 3. Enfermedades diarreicas. Pregunta 3. ¿Qué proporción de todas las muertes infantiles a nivel global ocurren en el periodo neonatal, primeros 28 días? Respuesta. Aproximadamente el 47%. Pregunta 4. ¿Qué regiones del mundo concentran la mayor carga de mortalidad infantil? Respuesta. África subsahariana y Asia meridional. Pregunta 5. Además de las enfermedades infecciosas, ¿cuáles son otras causas importantes de mortalidad infantil? Respuesta. Complicaciones durante el parto, asfixia perinatal, traumatismos/diagonal accidentes, malformaciones congénitas y desnutrición, como factor subyacente. Subtema 2. Neumonía. Pregunta 6. ¿Cuáles son los 2 patógenos bacterianos más comunes que causan neumonía infantil? Respuesta. Streptococcus pneumoniae, neumococo, y Haemophilus influenzae tipo B, IV. Pregunta 7. ¿Cuáles son los signos clínicos clave para diagnosticar neumonía en un niño según la OMS? Respuesta. Tos o dificultad para respirar y presencia de taquipnea, respiración rápida, o tiraje subcostal, retracción de la pared torácica. Pregunta 8. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que predisponen a un niño a padecer neumonía grave? Respuesta. Desnutrición, falta de lactancia materna exclusiva, hacinamiento, contaminación del aire interior, por uso de biomasa para cocinar, y esquema de vacunación incompleto. Pregunta 9. ¿Qué 2 intervenciones de vacunación son cruciales para la prevención de la neumonía? Respuesta.
la vacuna conjugada contra el neumococo, PCV, y la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B, HIV. Pregunta 10. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la neumonía bacteriana no grave en un entorno comunitario? Respuesta. Antibióticos de primera línea como la amoxicilina en forma de tableta Dispercebel. Subtema 3. Enfermedad diarreica aguda, EDA. Pregunta 11. ¿Cuál es el patógeno más común causante de diarrea grave en niños menores de 5 años? Respuesta. Rotavirus. Pregunta 12. ¿Cuál es la intervención más crítica y de primera línea para tratar un episodio de enfermedad diarreica y prevenir la muerte? Respuesta. La terapia de rehidratación oral, TRO, con sales de rehidratación oral, SRO. Pregunta 13. ¿En qué casos está indicado el uso de zinc en el tratamiento de la EDA? Respuesta. Está indicado para todo episodio de diarrea en niños. Reduce la duración y gravedad del episodio. Pregunta 14. ¿Qué prácticas preventivas son fundamentales para reducir la incidencia de EDA? Respuesta. Lavado de manos con jabón, lactancia materna exclusiva, agua potable segura, saneamiento adecuado y vacunación contra el rotavirus. Pregunta 15. ¿Cuál es un signo de peligro en un niño con diarrea que indica necesidad de atención médica urgente? Respuesta. Presencia de deshidratación grave, letargo, inconsciencia, ojos hundidos, incapacidad para beber, sangre en las heces, disentería o vómitos persistentes. Subtema 4. Causas neonatals, primer mes de vida. Pregunta 16. Nombra las 3 principales causas de muerte en el periodo neonatal. Respuesta. 1. Complicaciones de la prematuridad, principalmente síndrome de dificultad respiratoria. 2. Asfixia perinatal. 3. Infecciones neonatals, sepsis, meningitis, neumonía. Pregunta 17. ¿Qué se entiende por complicaciones de la prematuridad como causa de muerte? Respuesta. Incluye el síndrome de dificultad respiratoria, por inmadurez pulmonar, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante e ictericia grave neonatal. Pregunta 18. ¿Qué intervenciones simples y de bajo costo son altamente efectivas para reducir la mortalidad neonatal? Respuesta. Lactancia materna temprana y exclusiva, cuidado de la madre canguro, piel con piel, para prematuros, cordón umbilical limpio y seco, y resucitación neonatal con bolsa válvula mascarilla. Pregunta 19. ¿Qué bacterias son causas frecuentes de sepsis de inicio temprano en el recién nacido? Respuesta. Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B, y Escherichia coli. Subtema 5. Malaria y otras enfermedades infecciosas. Pregunta 20. ¿En qué región del mundo es la malaria una de las principales causas de muerte infantil? Respuesta. África subsahariana. Pregunta 21. ¿Cuál es el parásito causante de la malaria o paludismo? Respuesta. Plasmodium spp, siendo P. falciparum la especie más mortal. Pregunta 22. ¿Qué medida de prevención simple y económica es altamente efectiva contra la malaria? Respuesta. El uso de mosquiteros tratados con insecticida, MTI. Pregunta 23. Además de la neumonía y la diarrea, ¿qué otra enfermedad infecciosa prevenible por vacunación sigue siendo una causa importante de mortalidad? Respuesta. El sarampión, que puede llevar a complicaciones mortales como neumonía y encefalitis. Subtema 6. Desnutrición como factor subyacente. Pregunta 24. ¿Cómo contribuye la desnutrición a la mortalidad infantil? Respuesta. La desnutrición inmunodeprime a los niños, haciéndolos más susceptibles a infecciones graves y aumentando el riesgo de muerte por enfermedades comunes como neumonía y diarrea. Es un factor subyacente en aproximadamente el 45% de todas las muertes infantiles. Pregunta 25. ¿Qué forma grave de desnutrición se asocia con un riesgo extremadamente alto de muerte por infección? Respuesta. La desnutrición severa, que incluye el marasmo, emaciación extrema, y el kwashiorkor, edema por deficiencia proteica. 8. El siguiente es un factor indicativo de la necesidad de ingreso en niños menores de 6 meses con neumonía. C. Inmunodepresión. Errores comunes en preguntas de examen, análisis con el ejemplo. 1. No leer la pregunta con suficiente atención,
el error más frecuente. En el ejemplo, la pregunta pregunta por un factor indicativo de la necesidad de ingreso. El estudiante que va con prisa podría buscar simplemente un signo de neumonía y marcar fiebre, A, o dificultad respiratoria, D. Error general. No identificar el verbo clave de la pregunta, diagnosticar, tratar, ingreso, contraindicación, etc. 2. No considerar el contexto específico. En el ejemplo, el contexto es niños menores de 6 meses. Esto es crucial. Lo que es un criterio ambulatorio en un niño mayor o un adulto, puede ser un criterio de ingreso absoluto en un lactante pequeño. La dificultad respiratoria leve, D, en un adulto no ingresa, pero en un menor de 6 meses debe evaluarse con mucha más cautela. Aún así, la inmunodepresión es un criterio más fuerte y universal. Error general, aplicar el conocimiento de forma genérica sin adaptarlo a la población específica, edad, comorbilidades, etc. 3. Elegir la respuesta más obvia o sintomática. En el ejemplo, la fiebre, A, y la dificultad respiratoria, D, son los síntomas cardinales de la neumonía. Un estudiante que no ha estudiado los criterios de ingreso específicos se irá por lo que más se repite. Error general. Seleccionar la opción que describe el síntoma principal de la enfermedad, aunque la pregunta esté buscando un criterio de severidad, una complicación o un dato de alarma. 4. Ignorar las palabras calificativas. En el ejemplo, paciente hidratado, B, es un signo de estabilidad. La palabra hidratado califica al paciente como que no tiene un problema. Es una opción distractora que prueba si se lee con cuidado. Dificultad respiratoria leve, D. El adverbio leve es el que hace que esta opción sea incorrecta. Si fuera grave o moderada, probablemente sí sería un criterio de ingreso. Error general. No prestar atención a adverbios, leve, grave, frecuentemente, raramente, o adjetivos, agudo, crónico, estable, hidratado, que cambian completamente el significado de la opción. 5. Sobreanalizar o pensar de más. En el ejemplo, un estudiante podría pensar, bueno, si tiene dificultad respiratoria leve, pero es un bebé de 2 meses, igual lo ingreso por si acaso. Y aunque en la práctica clínica esto pueda ser cierto, el examen busca el criterio más específico e indiscutible para el ingreso, que es la inmunodepresión, C. Error general. Introducir escenarios hipotéticos o excepciones que no están en la base del conocimiento que se está evaluando. Neumonía en menores de 6 meses. 1. Criterios de ingreso hospitalario. Pregunta 1. ¿Cuál es el factor indicativo más importante para el ingreso hospitalario en un lactante menor de 6 meses con neumonía? Respuesta: inmunodepresión. Pregunta 2. Además de la inmunodepresión, ¿qué otro factor clínico en un lactante con neumonía obliga a considerar el ingreso? Respuesta: la presencia de dificultad respiratoria moderada o grave, especialmente si hay tiraje o quejido expiratorio. Pregunta 3. ¿La fiebre alta como único síntoma es suficiente criterio para hospitalizar a un lactante menor de 6 meses con neumonía? Respuesta: no, la fiebre por sí sola no es un criterio absoluto de ingreso. Se debe valorar el estado general y la presencia de otros signos de alarma. Pregunta 4. ¿Un lactante de 4 meses con neumonía, bien hidratado y sin dificultad respiratoria, requiere ingreso? Respuesta: probablemente no, si no presenta otros factores de riesgo, como inmunodepresión, y se puede garantizar un adecuado seguimiento ambulatorio. Pregunta 5. ¿La presencia de comorbilidades como cardiopatías congénitas influye en la decisión de ingreso? Respuesta: sí, las cardiopatías congénitas son un criterio de ingreso por mayor riesgo de complicaciones. 2. Signos y síntomas clínicos. Pregunta 6. ¿Cuál es el signo clínico de dificultad respiratoria más específico en un lactante pequeño? Respuesta: el quejido expiratorio, grunting. Pregunta 7. ¿La taquipnea es un signo sensible para el diagnóstico de neumonía en lactantes? Respuesta: sí, la taquipnea es uno de los signos más sensibles y consistentes. Pregunta 8. ¿Cómo se define la taquipnea en un lactante de 2 meses? Respuesta: una frecuencia respiratoria mayor a 50 a 60 respiraciones por minuto.
Pregunta 9. Mencione dos signos de tiraje subcostal o intercostal. Respuesta. 1. Retracción de los músculos intercostales. 2. Retracción subcostal. Pregunta 10. ¿La cianosis peribucal o central es un signo de alarma? Respuesta. Sí, especialmente la cianosis central, que indica hipoxemia grave y es criterio de ingreso urgente. 3. Evaluación del estado general. Pregunta 11. ¿Un lactante hidratado es un signo a favor o en contra del ingreso hospitalario? Respuesta. Es un signo favorable que puede estar en contra del ingreso, si no hay otros criterios de gravedad. Pregunta 12. ¿Cómo se evalúa la hidratación en un lactante con neumonía? Respuesta. Se evalúa el estado de las fontanelas, turgencia de la piel, humedad de mucosas, producción de lágrimas y diuresis. Pregunta 13. ¿La incapacidad para alimentarse es un criterio de ingreso? Respuesta. Sí, la rechazo del alimento o la dificultad para alimentarse por el distrés respiratorio es un criterio importante para hospitalización. Pregunta 14. ¿Un lactante letárgico o con irritabilidad extrema con neumonía requiere ingreso? Respuesta. Sí, la alteración del estado de conciencia, letargo o irritabilidad, es un signo de gravedad que obliga al ingreso. 4 factores de riesgo y comorbilidades. Pregunta 15. ¿Por qué la inmunodepresión es un criterio de ingreso absoluto? Respuesta. Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de infecciones graves, por patógenos oportunistas y de evolución complicada. Pregunta 16. Además de la inmunodepresión, nombre 3 comorbilidades que sean criterio de ingreso. Respuesta. 1. Cardiopatías congénitas. 2. Enfermedad pulmonar crónica, como displasia broncopulmonar. 3. Enfermedades neuromusculares. Pregunta 17. ¿El bajo peso al nacer o la desnutrición son factores de riesgo para complicaciones? Respuesta. Sí, son factores que comprometen la respuesta inmunológica y aumentan el riesgo de complicaciones. Pregunta 18. ¿Un lactante prematuro, 37 semanas, con neumonía tiene mayor riesgo? Respuesta. Sí, especialmente los prematuros con antecedente de enfermedad pulmonar crónica. 5. Diagnóstico y estudios complementarios. Pregunta 19. ¿Cuál es el estudio de imagen inicial de elección para confirmar neumonía en un lactante? Respuesta. La radiografía de tórax, posteroanterior y lateral. Pregunta 20. ¿La leucocitosis con desviación a izquierda es un hallazgo frecuente en neumonías bacterianas? Respuesta. Sí, es un hallazgo sugestivo de infección bacteriana. Pregunta 21. ¿La pulsioximetría es fundamental en la evaluación inicial? ¿Por qué? Respuesta. Sí, porque permite detectar hipoxemia, SATO 92%, que puede no ser clínicamente evidente y es un criterio de ingreso. Pregunta 22. ¿El hemocultivo está indicado en todos los lactantes con neumonía que ingresan? Respuesta. Sí, especialmente en los menores de 6 meses con fiebre y criterios de ingreso, para identificar el patógeno y dirigir el tratamiento. 6. Manejo y tratamiento. Pregunta 23. ¿Cuál es el manejo inicial de un lactante con neumonía grave que requiere ingreso? Respuesta. 1. Estabilización, vía aérea, respiración, circulación. 2. Oxigenoterapia Cisato, 92%. 3. Inicio de antibioticoterapia empírica. 4. Hidratación. Pregunta 24. ¿Qué vía de administración de antibióticos se prefiere en el ingreso hospitalario? Respuesta. La vía intravenosa, para asegurar una adecuada biodisponibilidad. Pregunta 25. Mencione 2 antibióticos de primera elección para neumonía adquirida en la comunidad en un lactante menor de 6 meses. Respuesta. 1. Ampicilina. 2. Gentamicina. O bien, una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima. Pregunta 26. ¿El soporte respiratorio con oxígeno es un criterio de ingreso en UCI? Respuesta. No necesariamente, el oxígeno se administra en pediatría general, pero la necesidad de ventilación mecánica sí es criterio de UCI. 7 criterios de alta hospitalaria. Pregunta 27. ¿Cuáles son los criterios principales para considerar el alta hospitalaria? Respuesta.
1. Mejoría clínica sostenida. 2. Buena tolerancia a la vía oral. 3. Estabilidad respiratoria, sin taquipnea ni dificultad respiratoria, en aire ambiente. 4. Ausencia de fiebre por 24 a 48 horas. 5. Garantía de seguimiento. Pregunta 28. ¿Es necesario esperar a que la radiografía de tórax se normalice para dar el alta? Respuesta. No, la mejoría clínica es más importante. La resolución radiológica es más lenta. Pregunta 29. Un lactante que ingresó por dificultad respiratoria y que ya no la presenta, pero requiere oxígeno, ¿puede recibir el alta? Respuesta. No, debe mantenerse estable sin oxigenoterapia suplementaria antes del alta. Pregunta 30. ¿La transición de antibióticos 4 a orales es un requisito para el alta? Respuesta. En casos seleccionados de buena evolución, sí se puede completar el tratamiento por vía oral en casa, pero no siempre es un requisito absoluto. 9. Periodo de incubación en leptospirosis. A. 1 a 5 días. B. 10 a 17 días. C. 3 a 10 días. D. 7 a 12 días. Errores comunes generales en preguntas de periodo de incubación. 1. Memorizar sin contexto. Aprenderte los números de memoria sin asociarlos a la enfermedad. Es más fácil recordar que la leptospirosis es de alrededor de 10 días si la asocias con su fuente de contagio, agua contaminada con orina de animales, y su presentación clínica. 2. Confundir el rango total con el rango promedio. Rango total, EG. 2 a 30 días es el tiempo extremo reportado desde la infección hasta los síntomas. Es importante, pero no es lo que suele preguntarse. Rango promedio / diagonal medio, EG. 7 a 12 días es el periodo en el que la mayoría de los pacientes desarrollan la enfermedad. Este es el que casi siempre se pregunta en los exámenes. 3. Mezclar enfermedades con periodos similares. Como vimos con la opción B, 10 a 17 días, es fácil confundir la leptospirosis con el sarampión o la varicela si no se tiene un cuadro mental claro. 4. No prestar atención a las unidades. Asegúrate de si el periodo está en días, semanas o meses. Por ejemplo, confundir la hepatitis A, 28 días en promedio, con la hepatitis B, 60 a 90 días, es un error común. Crea una tabla mental o utiliza fichas de estudio donde agrupes enfermedades por sus periodos de incubación aproximados. Cortos, 1 a 7 días influenza, gastroenteritis por norovirus, cólera. Intermedios, 7 a 14 días leptospirosis, fiebre tifoidea, dengue. Largos, 14 más días hepatitis A, varicela, sarampión. Guía de estudio, leptospirosis. 1. ¿Cómo se clasifica la leptospirosis en términos de su ocurrencia geográfica? Es una zoonosis de distribución mundial, más común en regiones tropicales y subtropicales con climas húmedos. 2. ¿Quiénes son los principales reservorios animales de la leptospirosis? Los roedores, especialmente las ratas, son el reservorio principal. También ganado, perros, cerdos y animales salvajes. 3. ¿Qué animales son considerados hospederos de mantenimiento? Aquellos que albergan un serovar específico de forma asintomática en sus túbulos renales y lo excretan crónicamente por la orina, EG, ratas y el serovar Icteroa hemorrhagiae. 4. ¿Qué animales son considerados hospederos accidentales? Los humanos y otros animales que se infectan de forma accidental y no contribuyen significativamente al ciclo de transmisión. 5. ¿Cuál es la principal vía de entrada de la bacteria al ser humano? La exposición de piel erosionada, cortaduras, rasguños o mucosas, conjuntiva, nasal, boca, a agua o suelo contaminado con orina de animal infectado. 6. Mencione 3 grupos de riesgo ocupacional para contraer leptospirosis. Agricultores, veterinarios, trabajadores de arrozales o caña de azúcar, ganaderos, trabajadores de alcantarillado y mineros. 7. Mencione un grupo de riesgo recreacional para contraer leptospirosis. Nadadores, kayakistas, surfistas y personas que practican deportes acuáticos en aguas potencialmente contaminadas. Subtema 3. Patogenia y cuadro clínico. 8. Describa brevemente la patogenia de la leptospirosis.
Inoculación a través de piel/diagonal mucosas. 2. Diseminación hematógena, leptospiremia. 3. Invasión de múltiples órganos, especialmente hígado, riñones, pulmones, SNC. 4. Respuesta inmune y daño endotelial que causan los síntomas. 9. ¿Cuál es el periodo de incubación típico de la leptospirosis? De 7 a 12 días, con un rango de 2 a 30 días. 10. ¿En qué dos fases se divide clásicamente la enfermedad? Fase leptospirémica o séptica, aguda, y fase inmune o de convalecencia. 11. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la fase leptospirémica? Comienzo abrupto con fiebre alta, escalofríos, cefalea intensa, mialgias, dolor en pantorrillas y región lumbar, malestar general, conjuntivitis inyectiva. 12. ¿Qué signo clásico se asocia a la mialgia en la leptospirosis? Dolor intenso y sensibilidad a la palpación de los músculos gemelos, pantorrillas. 13. ¿Qué hallazgo clínico es muy sugestivo de leptospirosis en la exploración física? La conjuntivitis inyectiva sin exudado purulento. 14. ¿Cómo se manifiesta la forma ictérica grave de la leptospirosis? Se conoce como enfermedad de Weil y se caracteriza por ictericia, fallo renal agudo, hemorragias y alteración del estado de conciencia. 15. ¿Cuáles son los tres pilares clínicos de la enfermedad de Weil? Ictericia, insuficiencia renal e insuficiencia renal aguda y manifestaciones hemorrágicas. 16. ¿Qué complicación pulmonar grave puede presentarse en la leptospirosis severa? Hemorragia pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, que puede ser fatal. 17. ¿Qué manifestación neurológica puede aparecer en la fase inmune? Meningitis linfocítica, pleocitosis en LCR. Subtema 4. Diagnóstico. 18. ¿Cuál es el método diagnóstico definitivo para la leptospirosis? El aislamiento de leptospira a partir de sangre, LCR u orina, aunque es lento y complejo. 19. ¿Cuál es la prueba serológica de referencia, gold standard, para el diagnóstico? La prueba de microaglutinación, MAT. 20. ¿Qué detecta la prueba de microaglutinación, MAT? Detecta anticuerpos específicos aglutinantes contra diversos serobares de leptospira. Un título mayor o igual que 1. 800 en una sola muestra o un aumento de 4 veces el título entre dos muestras, aguda y convaleciente, es diagnóstico. 21. ¿Cuáles son las pruebas serológicas rápidas, de screening, disponibles? ELISA para detectar IgM antileptospira. Son útiles en la primera semana de enfermedad. 22. ¿En qué muestras biológicas se puede realizar la PCR? En sangre, fase inicial, orina, fase tardía, y LCR. 23. ¿Qué ventaja tiene la PCR sobre los cultivos y la serología? Es rápida, específica y puede detectar la bacteria en los primeros días de la enfermedad, antes de que aparezcan los anticuerpos. 24. ¿Qué hallazgos de laboratorio inespecíficos son comunes en la leptospirosis? Leucocitosis con desviación a la izquierda, elevación de creatinina y urea, disfunción renal, elevación de bilirrubina, principalmente directa, con transaminasas solo levemente elevadas, y trombocitopenia. Subtema 5. Tratamiento y prevención. 25. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la leptospirosis leve a moderada? Antibióticos como doxiciclina o penicilina G. La ceftriaxona y ampicilina son alternativas. 26. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico profiláctico para personas con exposición de alto riesgo? Doxiciclina 200 mg por vía oral, una vez por semana. 27. ¿Por qué es importante iniciar el tratamiento antibiótico de forma temprana? Porque es más efectivo si se administra dentro de los primeros 5 a 7 días del inicio de la enfermedad, acortando su duración y reduciendo la gravedad. 28. Además del tratamiento antibiótico, ¿qué otro soporte es crucial en los casos graves? El soporte sintomático y de órganos, como la rehidratación, diálisis para la insuficiencia renal y soporte ventilatorio para el compromiso pulmonar. 10. ¿Cuál de los siguientes reflejos está presente en el recién nacido y desaparece alrededor de los 5 a 6 meses postnatales? D. Reflejo de Moro.
Errores comunes que cometen los estudiantes. 1. Memorizar rangos de edad sin precisión. Un estudiante podría recordar vagamente el reflejo de Moro desaparece a los 6 meses y el de marcha automática a los 2 meses, pero bajo la presión del examen, confundirlos. La marcha automática desaparece muy pronto, 2 a 3 meses, por lo que elegirla es un error común si no se tiene la información fresca. 2. Sobreinterpretar la edad exacta. La pregunta dice alrededor de los 5 a 6 meses. El reflejo de Moro típicamente desaparece entre los 4 y 6 meses. Un estudiante que haya memorizado 4 meses de forma rígida podría dudar y buscar otra opción que se ajuste más a 5 a 6 meses, como el reflejo de prensión plantar, que en realidad desaparece más tarde, entre los 9 y 12 meses, llevándolo a elegir incorrectamente. 3. Confundir reflejos con respuestas similares. El reflejo de Babinski es un caso especial. Es normal en recién nacidos, pero su persistencia después de los 12 a 24 meses es signo de patología. Un estudiante podría pensar que desaparece en la misma época que los otros reflejos primitivos y marcarlo erróneamente. 4. No priorizar la opción más correcta. En medicina, a veces las edades son rangos. Aunque el reflejo de Moro puede empezar a inhibirse a los 4 meses, el consenso es que desaparece hacia los 6 meses, encajando perfectamente en alrededor de los 5 a 6 meses. El estudiante debe elegir la mejor opción disponible, no una que sea técnicamente posible en casos atípicos. Consejos generales para evitar estos errores. Aquí hay una guía para abordar preguntas sobre hitos del desarrollo y reflejos. 1. Agrupa por edades. No memorices cada reflejo por separado. Agrúpalos en lotes. Desaparecen 2-4 meses. Marcha automática, reflejo de natación. Desaparecen 4-6 meses. Reflejo de Moro, reflejo tónico asimétrico del cuello. Desaparecen 9-12 meses. Prensión palmar, prensión plantar, Babinski, este último incluso puede persistir hasta los 2 años sin ser patológico. 2. Enfócate en los marcadores clave. Moro, el gran marcador de los 6 meses. Marcha automática, el gran marcador de los 2 a 3 meses. Prensión palmar barra diagonal plantar, el gran marcador de los 12 meses. 3. Busca la mejor opción, no la única opción. En un examen, siempre elige la respuesta que es más frecuentemente correcta según la literatura estándar. No bases tu respuesta en la excepción a la regla que viste una vez en un caso clínico. 4. Lee con palabras clave. Presta atención a adverbios como alrededor, aproximadamente o usualmente. Te indican que se está hablando de un rango, no de un número fijo. Guía de estudio, reflejos del recién nacido. Subtema 1. Generalidades y clasificación. Pregunta 1. ¿Qué son los reflejos primitivos o arcaicos? Respuesta. Son respuestas motoras automáticas, estereotipadas e involuntarias, mediadas por el tronco encefálico y la médula espinal, que están presentes en el recién nacido y son indicadores de la integridad del sistema nervioso central. Pregunta 2. ¿Cuál es la importancia clínica de evaluar los reflejos del recién nacido? Respuesta. Su evaluación permite verificar la integridad e inmadurez del sistema nervioso central, detectar posibles lesiones neurológicas, identificar si existe un retraso en la desaparición de un reflejo, persistencia anormal o su ausencia, lo cual puede ser un signo de patología. Pregunta 3. ¿En qué 2 categorías principales se pueden clasificar los reflejos del recién nacido según su persistencia? Respuesta. Reflejos transitorios. Desaparecen en los primeros meses de vida. Moro, prensión, marcha automática. Reflejos permanentes. Persisten throughout toda la vida. Reflejo rotuliano, parpadeo. Subtema 2. Reflejos de supervivencia y protección. Pregunta 4. Describe cómo se elicita y cuál es la respuesta normal del reflejo de Moro. Respuesta. Elicitación. Dejar caer suavemente la cabeza del bebé hacia atrás, en relación con el tronco. Respuesta. Se divide en 2 fases. Abducción y extensión. El bebé abre los brazos, extiende los dedos y a menudo llora. Aducción y flexión. Luego cierra los brazos hacia el torso, como en un abrazo. Pregunta 5.
¿A qué edad aparece y desaparece normalmente el reflejo de Moro? Respuesta. Aparece desde el nacimiento. Desaparece entre los 4 y 6 meses de edad. Pregunta 6. ¿Qué puede indicar la ausencia o asimetría del reflejo de Moro en un recién nacido? Respuesta. La ausencia puede sugerir una lesión del SNC. La asimetría puede indicar una fractura de clavícula, una parálisis braquial, del plexo braquial, o una hemiparesia. Pregunta 7. ¿Cómo se elicita y cuál es la respuesta del reflejo de búsqueda o de los puntos cardinales? Respuesta. Elicitación. Acariciar suavemente la comisura de los labios o la mejilla del bebé. Respuesta. El bebé gira la cabeza hacia el estímulo y abre la boca, buscando el pezón. Pregunta 8. ¿Cuál es la función del reflejo de búsqueda y hasta qué edad está presente? Respuesta. Función. Ayudar al bebé a encontrar la fuente de alimento, pezón o tetina. Desaparición. Alrededor de los 3 a 4 meses. Pregunta 9. Describe el reflejo de succión. Respuesta. Elicitación. Colocar un dedo o el pezón en el paladar del bebé. Respuesta. El bebé inicia un movimiento rítmico de succión con la boca. Función. Permite la alimentación. Desaparición. Se vuelve voluntario alrededor de los 4 meses, aunque la succión nutritiva persiste. Subtema 3. Reflejos tónicos y posturales. Pregunta 10. ¿En qué consiste el reflejo tónico asimétrico del cuello, RTAC? Respuesta. Elicitación. Con el bebé boca arriba, girar su cabeza hacia un lado. Respuesta. El bebé extiende el brazo y la pierna del lado hacia el que mira la cara, a modo de esgrima, y flexiona las extremidades del lado opuesto. Función /diagonal ausencia. Se piensa que ayuda en la coordinación ojo-mano. Debe desaparecer alrededor de los 6 a 7 meses. Su persistencia interfiere con el volteo y la coordinación bilateral. Pregunta 11. ¿Cómo se elicita el reflejo tónico laberíntico? Respuesta. Elicitación. Colocar al bebé en posición supina, boca arriba, o prono, boca abajo. Respuesta. En supino, aumenta el tono extenso. En prono, aumenta el tono flexor. Desaparición. Debe integrarse hacia los 6 meses. Su persistencia dificulta el desarrollo de posturas antigravedad. Subtema 4. Reflejos de prensión y marcha. Pregunta 12. Describe el reflejo de prensión palmar. Respuesta. Elicitación. Presionar la palma de la mano del bebé con un dedo. Respuesta. El bebé cierra los dedos con fuerza, realizando un agarre firme, puede ser lo suficientemente fuerte como para levantarlo. Desaparición. Entre los 5 y 6 meses. Pregunta 13. ¿Cuál es el equivalente del reflejo de prensión palmar, pero en el pie? Respuesta. Es el reflejo de prensión plantar. Elicitación. Presionar la planta del pie, justo detrás de los dedos. Respuesta. Los dedos del pie se flexionan hacia abajo como si intentaran agarrar. Desaparición. Alrededor de los 9 a 12 meses. Pregunta 14. ¿En qué consiste el reflejo de marcha automática? Respuesta. Elicitación. Sostener al bebé en posición vertical, permitiendo que sus pies toquen una superficie firme. Respuesta. El bebé realiza movimientos alternantes de las piernas, simulando una marcha. Desaparición. Entre los 2 y 5 a 6 meses. Su desaparición es necesaria para el desarrollo posterior de la marcha voluntaria. Pregunta 15. ¿Cómo se elicita y cuál es la respuesta del reflejo de apoyo positivo? Respuesta. Elicitación. Sostener al bebé por el tórax y dejar que las plantas de sus pies toquen una superficie plana. Respuesta. El bebé extiende las piernas y el tronco, poniéndose de pie sobre la superficie. Desaparición. Alrededor de los 3 a 4 meses. Subtema 5. Reflejos medulares y del tronco. Pregunta 16. ¿Qué es el reflejo de Galant o reflejo de incurvación del tronco? Respuesta. Elicitación. Con el bebé boca abajo, acariciar suavemente a lo largo de uno de los lados de la columna vertebral. Respuesta. El bebé incurva el tronco, llevando la cadera hacia el lado del estímulo. Desaparición. Entre los 3 y 9 meses.
Su persistencia más allá de este tiempo puede interferir con el desarrollo de la sedestación, capacidad para sentarse. Pregunta 17. Describe el reflejo de Babinski en el recién nacido. Respuesta. Elicitación. Presionar firmemente el borde lateral de la planta del pie, desde el talón hacia los dedos. Respuesta normal en el recién nacido. Extensión, dorsiflexión, del dedo gordo y abanico o separación de los demás dedos. Respuesta extensora. Importancia. Es normal en bebés debido a la inmadurez de la vía corticoespinal. Se considera un signo de liberación piramidal, anormal, si persiste después de los 2 años aproximadamente. Pregunta 18. ¿En qué consiste el reflejo de enderezamiento cefálico? Respuesta. Elicitación. Con el bebé boca abajo. Respuesta. El bebé levanta la cabeza y la gira hacia un lado para liberar las vías respiratorias. Función. Es un reflejo de supervivencia que permite respirar. Está presente desde el nacimiento y se va fortaleciendo. Subtema 6. Cronología y signos de alarma. Pregunta 19. Nombra 3 reflejos que normalmente desaparecen alrededor de los 6 meses de edad. Respuesta. Reflejo de Moro, 4 a 6 meses. Reflejo de prensión palmar, 5 a 6 meses. Reflejo de marcha automática, 2 a 6 meses. Reflejo tónico asimétrico del cuello, 6 a 7 meses. 11. ¿Cuál de los siguientes signos es un hallazgo normal en un recién nacido? D. Pérdida de peso del 10% a un 12% durante la primera semana. Categorías de errores comunes. 1. Sobregeneralizar o no considerar las excepciones, el más común. Error. Tomar una regla general y aplicarla a todos los casos, sin considerar los contextos donde es normal o varía. Ejemplo en tu pregunta. Ictericia. La regla general es la ictericia es mala. Pero el error está en no recordar el matiz crucial. La ictericia fisiológica aparece después de las 24 a 48 horas. La ictericia antes de 24 horas siempre es patológica. El examinador busca que conozcas la excepción a la regla general. Fontanela. La regla general es las fontanelas deben estar abiertas al nacer. El error sería no saber la excepción, que el cierre temprano, craneosinostosis, es la verdadera patología. 2. Confundir lo más frecuente con lo normal o fisiológico. Error. Una condición puede ser común, frecuente, en un grupo de pacientes, pero eso no la hace normal o fisiológica. Ejemplo. Un recién nacido puede tener comúnmente taquipnea transitoria, pero si persiste más de unas horas, ya no es normal, es un signo de que algo no se ha resuelto y requiere atención. Lo común o frecuente no equivale a benigno o fisiológico. 3. No leer con atención las palabras clave, trampas de redacción. Los examinadores usan palabras específicas para hacer que una opción sea incorrecta. Subráyalas mentalmente. Palabras absolutas, siempre, nunca, completamente, totalmente. Suelen indicar una opción incorrecta porque en medicina hay pocas verdades absolutas. Ejemplo ficticio, la fontanela anterior siempre está cerrada a los 6 meses. Falso, es demasiado absoluto. Palabras de tiempo y secuencia, inmediatamente, durante las primeras 24 horas, persistente después de. Estas son las más traicioneras. Ejemplo real en tu pregunta, ictericia en las primeras 24 horas y taquipnea persistente más de 4 horas. El tiempo lo es todo. Palabras de grado o cantidad, leve, moderado, severo, 10%, 5%. Ejemplo real en tu pregunta, pérdida de peso del 10% a un 12%. Saber el rango exacto es crucial. Un 15% ya sería patológico. 4. Elegir lo menos malo en lugar de lo claramente correcto. Error. Dudar entre 2 opciones y elegir la que parece menos incorrecta pero que tiene una falla sutil, en lugar de la que es definitivamente correcta. Ejemplo en tu pregunta. Un estudiante que no recuerda el dato del peso podría pensar, bueno, la taquipnea a veces es normal, y la fontanela, quizás esta. Y se equivoca.
La opción de la pérdida de peso es la única que no tiene ningún pero y está descrita en todos los libros de pediatría como un hallazgo normal esperado. 5. Dejarse engañar por asociaciones de enfermedad. Sesgo de disponibilidad. Error. Asociar un signo inmediatamente con la patología más dramática o memorable que lo causa, ignorando su presentación normal o benigna. Ejemplo. Ictericia. Se piensa inmediatamente en sepsis o incompatibilidad RH, por lo que se marca como siempre anormal. Se olvida la ictericia fisiológica, que es la más común. Fontanela abultada. Se piensa de inmediato en meningitis o hipertensión intracraneal, pero en un lactante que llora es normal. 6. Falta de integración del conocimiento, pensar en silos. Error. No conectar la fisiología con la clínica, o la farmacología con la fisiopatología. Ejemplo en tu pregunta. Para entender por qué la pérdida de peso es normal, hay que integrar. Fisiología. El recién nacido nace con un exceso de líquido extracelular. Nutrición. Al inicio, la ingesta de calostro es baja. Eliminación. Se elimina meconio y ese líquido extra. A conclusión lógica. Es fisiológico y esperable que pierdan peso. Guía de repaso. Recién nacido normal. Subtema 1. Piel y coloración. 1. ¿Es normal la ictericia en un recién nacido de 36 horas? R. Sí, es normal. La ictericia fisiológica suele aparecer después de las 24 a 48 horas de vida. Alcanza su pico alrededor del día 3 a 5 y luego desciende. 2. La ictericia en las primeras 24 horas de vida es un hallazgo normal o patológico. R. Es siempre patológica. Requiere evaluación inmediata para descartar incompatibilidad de RH//avo, sepsis, etc. 3. ¿Cómo se denomina la cianosis que afecta solo a las manos y los pies en un RN? R. Se llama acrocianosis. Es un hallazgo normal y esperable en las primeras 24 a 48 horas de vida, debido a la inmadurez vascular periférica. 4. La cianosis central, en labios y tronco, ¿es un hallazgo normal? R. No. La cianosis central es siempre un signo patológico que sugiere cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar o metabólica, y requiere evaluación urgente. 5. Las manchas mongólicas, manchas azul grisáceas en la región lumbosacra, ¿son un signo de alarma? R. No. Son un hallazgo normal y benigno muy común en recién nacidos de piel morena, y suelen desaparecer con los años. 6. El eritema tóxico, máculas y pápulas sobre base eritematosa, picaduras de pulga, ¿es una infección? R. No. Es una erupción benigna y normal de causa desconocida que aparece y desaparece espontáneamente en los primeros días de vida. 7. Es normal el moteado o marmóreo de la piel, cutis marmorata, en un RN. R. Sí, puede ser normal en un RN, especialmente como respuesta al frío. Si es persistente y generalizado, puede asociarse a otras condiciones. Subtema 2. Signos vitales y función cardiorrespiratoria. 8. ¿Cuál es el rango normal de la frecuencia cardíaca de un recién nacido en reposo? R. Entre 120 y 160 latidos por minuto, LPM. Puede ser más baja durante el sueño y subir hasta 180 a 200 con el llanto. 9. Una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, RPM, a las 2 horas de vida es normal? R. Sí, puede serlo. La taquipnea transitoria del RN es común. Lo anormal es que sea persistente, 60-80 RPM, por más de 2 a 4 horas. 10. La taquipnea persistente, 4 horas después del nacimiento, ¿es un hallazgo normal? R. No. Es un signo patológico que sugiere enfermedad de membrana hialina, taquipnea transitoria persistente, neumonía o cardiopatía. 11. ¿Es normal escuchar un soplo cardíaco en las primeras 24 horas de vida? R. Sí, puede serlo. Muchos soplos en este periodo se deben al cierre del conducto arterioso y son transitorios. Sin embargo, todo soplo debe ser evaluado. 12. Las pausas respiratorias, apneas, de más de 20 segundos son normales en un RN a término y sano? R. No.
La apnea es un signo patológico en un RN a término y siempre requiere estudio para descartar infección, neurológica o metabólica. 13. Los estertores o quejido expiratorio son sonidos respiratorios normales. No. El quejido expiratorio es un signo de dificultad respiratoria grave que indica que el bebé está tratando de mantener la presión positiva al final de la expiración para evitar el colapso alveolar. Subtema 3. Cabeza, fontanelas y neurológico. 14. ¿Es normal que la fontanela anterior esté cerrada al nacer? No. Es anormal, craneosinostosis. La fontanela anterior debe estar abierta, midiendo entre 2.5 y 4 centímetros, y se cierra normalmente entre los 12 y 18 meses. 15. ¿Una fontanela anterior abultada y tensa cuando el bebé está tranquilo es un hallazgo normal? No. Es un signo de alarma que sugiere hipertensión intracraneal, por meningitis, hidrocefalia, etc. Es normal que se abulte levemente con el llanto. 16. Una fontanela anterior deprimida, hundida, ¿qué indica? Es un signo de deshidratación. 17. El caput succedaneum, tumefacción blanda que cruza líneas suturas, ¿es normal? Sí. Es un hallazgo normal resultante del trauma del parto vaginal. Se resuelve en días. 18. El cefalohematoma, tumefacción fluctuante que no cruza líneas suturas, ¿es normal? Sí. Es un hallazgo común por trauma del parto. Es importante diferenciarlo del caput. Se resuelve en semanas. 19. ¿Es normal el reflejo de Moro, de sobresalto, asimétrico? No. Un moro asimétrico sugiere patología, como una fractura de clavícula o una parálisis del plexo braquial, parálisis de ERV. 20. ¿La hipotonía generalizada en un RN a término es un hallazgo normal? No. Es un signo neurológico patológico que requiere investigación, encefalopatía, sepsis, trastornos metabólicos, etc. Subtema 4. Peso, alimentación y digestión. 21. ¿Es normal que un recién nacido pierda peso en sus primeros días de vida? Sí, es totalmente normal. Se espera una pérdida de hasta el 7 a 10% del peso al nacer. 22. ¿Una pérdida de peso del 12% durante la primera semana es normal? Se considera en el límite superior de lo normal, especialmente en lactantes alimentados con leche materna. Un valor mayor al 10% suele requerir evaluación de la técnica de lactancia y del estado de hidratación. 23. ¿Cuándo se espera que un RN recupere su peso al nacer? Generalmente alrededor de los 10 a 14 días de vida. 24. ¿El vómito en proyectil, enérgico, a distancia, es un signo normal de regurgitación? No. El vómito en proyectil es un signo patológico que sugiere estenosis hipertrófica de píloro, especialmente si aparece a las 2 a 6 semanas de vida. 25. ¿Es normal la regurgitación o las buenas leches después de alimentar al bebé? Sí, es un hallazgo común y normal debido a la inmadurez del cardias, esfínter esofágico inferior. 26. El meconio, primera deposición, ¿debe eliminarse en las primeras 24 a 48 horas? Sí. La ausencia de eliminación de meconio después de las 48 horas es un signo de alarma que hace sospechar de enfermedad de Hirschsprung, megacolon congénito. Subtema 5. Genitales y extremidades. 27. ¿Es normal la hinchazón de los pechos, telarca, en un RN de ambos sexos? Sí. Es un hallazgo normal por el paso de hormonas maternas. Puede incluso secretar una pequeña cantidad de leche, leche de brujas. No se debe manipular. 28. ¿Es normal el sangrado vaginal, pseudomenstruación, en una recién nacida? Sí. Es un hallazgo normal y transitorio, también debido a la retirada de las hormonas maternas. 29. ¿Es normal que los testículos no hayan descendido al escroto en un prematuro? Sí, es muy común. En un RN a término, la criptorquidia, testículo no descendido, debe ser evaluada. 30.
¿Es normal el hipo en un recién nacido? R. Sí. El hipo es un hallazgo muy común y benigno en los recién nacidos. 31. ¿Es normal el estornudo frecuente en un RN? R. Sí. Los estornudos son un mecanismo normal para limpiar las vías respiratorias de secreciones, ya que no pueden sonarse la nariz. 12. ¿Cuál de los siguientes síntomas se considera un criterio mayor para el diagnóstico de sinusitis aguda en niños? B. Secreción nasal anterior purulenta. 1. Elegir lo más evidente o lo que el paciente más refiere, sesgo clínico común. Error. Seleccionar cefalea o astenia porque son síntomas muy frecuentes y que los pacientes, o padres, relatan con fuerza. ¿Por qué es un error? En el contexto de un examen, se está preguntando por criterios diagnósticos específicos basados en guías, no por la frecuencia de los síntomas. La cefalea y la astenia son criterios menores o inespecíficos, presentes en muchas otras patologías como la rinitis alérgica o un simple resfriado. 2. Confundir criterios mayores con menores o de apoyo. Error. No memorizar o no distinguir claramente qué síntomas son mayores, altamente sugestivos de la enfermedad, y cuáles son menores, inespecíficos y de apoyo. Ejemplo en la pregunta. Criterios mayores: cardinales secreción nasal purulenta, obstrucción nasal, hiposmia/anosmia, fiebre, en contexto agudo. Criterios menores: inespecífico cefalea, halitosis, astenia, tos, dolor dental. 3. Sobrevalorar un hallazgo aislado sin contexto. Error. Pensar que la halitosis por sí sola es un criterio mayor. Si bien puede estar presente por el goteo postnasal de secreciones purulentas, es un hallazgo subjetivo e inespecífico, puede ser por mala higiene bucal, amigdalitis, etc. Un examen busca el hallazgo más objetivo y directo. 4. No leer con atención las palabras clave. Error. Ignorar las palabras en niños. Los criterios para adultos pueden tener ligeras variaciones. En pediatría, la secreción nasal purulenta es un hallazgo clave y objetivo que el médico puede constatar fácilmente. Error. No prestar atención a criterio mayor. La pregunta es muy específica y no pregunta por un síntoma común o un hallazgo posible. 5. Aplicar el sentido común en lugar del conocimiento de guías. Error. Razonar que si el niño tiene dolor de cabeza, está cansado y tiene mal aliento, claramente es sinusitis. Si bien este razonamiento puede ser válido en la práctica clínica, en un examen de opción múltiple se busca la respuesta que es incuestionablemente correcta según la literatura médica establecida. La secreción purulenta es ese hallazgo incuestionable. 6. Segundo guessing, cambiar la respuesta por ansiedad. Error. Después de elegir correctamente la secreción nasal purulenta, el estudiante piensa, es demasiado obvia, quizás la halitosis es un signo más específico que no todo el mundo conoce y cambia su respuesta. La primera elección suele ser la correcta si se ha estudiado adecuadamente. Sinusitis. Subtema 1. Definición y fisiopatología. 1. ¿Qué es la sinusitis? Es la inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales. 2. ¿Cuál es la causa más frecuente de sinusitis aguda? La causa más frecuente es una infección viral, que a menudo sigue a un resfriado común. 3. Nombra las dos causas principales de obstrucción del ostium sinusal, desencadenante de sinusitis. 1. Edema de la mucosa, por infecciones virales o rinitis alérgica. 2. Obstrucción mecánica, por pólipos nasales, desviación del tabique, cuerpos extraños o hipertrofia de cornetes. 4. ¿Qué consecuencias tiene la obstrucción del ostium sinusal en la fisiopatología de la sinusitis? Provoca retención de secreciones, disminución de la oxigenación y alteración del aclaramiento mucociliar, creando un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano. 5. Menciona los 3 mecanismos fisiopatológicos clave en el desarrollo de la sinusitis. 1. Obstrucción del ostium sinusal. 2. Alteración del sistema de aclaramiento mucociliar. 3. Alteración en la calidad y cantidad de las secreciones, moco. Subtema 2. Clasificación y cuadro clínico. 6. ¿Cómo se clasifica la sinusitis según su tiempo de evolución? Aguda, 4 semanas. Subaguda,
de 4 a 12 semanas. Crónica, 12 semanas. Recurrenta, 4 o más episodios al año, con resolución completa entre ellos. 7. ¿Cuál es el síntoma cardinal de la sinusitis aguda? La secreción nasal purulenta, anterior o posterior. 8. En niños, ¿cuáles son los criterios mayores para el diagnóstico de sinusitis aguda? 1. Secreción nasal purulenta. 2. Congestión /diagonal obstrucción nasal. 3. Tos, diurna o nocturna. 9. En adultos, ¿cuáles son los criterios mayores para el diagnóstico de sinusitis aguda? 1. Obstrucción /diagonal congestión nasal. 2. Secreción nasal purulenta, anterior o posterior. 3. Dolor /diagonal presión facial. 4. Hiposmia /diagonal anosmia, disminución o pérdida del olfato. 10. ¿Qué síntomas se consideran criterios menores en adultos? Cefalea, fiebre, no en crónicas, halitosis, astenia, odontalgia, tos, sensación de ocupación /diagonal o presión en oído. 11. Según las guías, como la ITSA, ¿cuántos criterios mayores, o uno mayor más dos menores, con cuántos días de evolución sugieren sinusitis aguda? Con una evolución de mayor o igual que 7 días de síntomas. 12. ¿Qué hallazgo en la exploración física es altamente sugestivo de sinusitis? La visualización de secreción purulenta en el meato medio durante la rinoscopía anterior o endoscopía nasal. 13. ¿Qué signo o síntoma es un indicador de gravedad que sugiere una complicación de la sinusitis? Edema periorbitario o eritema, diplopía, disminución de la agudeza visual, proptosis, dolor intenso y signos meníngeos. Subtema 3. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. 14. ¿Cuál es el papel de los estudios de imagen, como la tomografía computarizada, en la sinusitis aguda no complicada? No están indicados de rutina. Su uso se reserva para casos complicados, falta de respuesta al tratamiento, sospecha de complicaciones o en sinusitis crónica. 15. ¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico de sinusitis crónica o prequirúrgico? La tomografía computarizada, TC, de senos paranasales sin contraste. 16. ¿Es útil la radiografía simple de senos paranasales para el diagnóstico? No, tiene baja sensibilidad y especificidad, por lo que su uso ha sido abandonado en la práctica clínica actual. 17. Nombra 3 diagnósticos diferenciales importantes de la sinusitis aguda. 1. Rinitis alérgica o viral. 2. Cefaleas primarias, como migraña o cefalea en racimos. 3. Neuralgias craneales, como la neuralgia del trigémino. Subtema 4. Tratamiento y complicaciones. 18. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la sinusitis aguda bacteriana en un paciente sin alergia a penicilina? Amoxicilina o amoxicilina clavulánico, especialmente en áreas con alta resistencia bacteriana o si el paciente ha tomado antibióticos recientemente. 19. ¿Cuál es la duración típica del tratamiento antibiótico para la sinusitis aguda en adultos? De 5 a 7 días, puede extenderse a 10 a 14 días según la evolución. 20. ¿Y en niños? De 10 a 14 días. 21. Nombra 3 tratamientos coadyuvantes, no antibióticos, utilizados en la sinusitis. 1. Lavados nasales con solución salina. 2. Corticoides intranasales tópicos, EG, mometasona, fluticasona. 3. Descongestionantes tópicos u orales, usar tópicos máximo 3 a 5 días por efecto rebote. 22. ¿En qué casos está indicado el uso de corticoides intranasales en la sinusitis aguda? Están indicados, especialmente si hay un componente inflamatorio o alérgico subyacente, para reducir el edema del ostium y facilitar el drenaje. 23. ¿Cuál es la complicación orbitaria más frecuente de la sinusitis? La celulitis preceptal, inflamación anterior al septum orbitario. 24. Nombra 2 complicaciones intracraneales graves de la sinusitis. 1. Absceso epidural. 2. Absceso subdural. 3. Trombosis del seno cavernoso. 4. Meningitis. 25. ¿Qué microorganismos son los más comúnmente implicados en la sinusitis aguda bacteriana? Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, no Typebel.
Moraxella catarrhalis es más común en niños. 26. ¿Qué bacterias son más frecuentes en la sinusitis crónica? Suele ser polimicrobiana, incluyendo bacterias anaerobias, EG, bacteroides, Fusobacterium y Staphylococcus aureus. 27. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente alérgico a la penicilina con sinusitis aguda? Doxiciclina, en adultos, o levofloxacino/moxifloxacino. En niños, cefdinir, cefuroxime o levofloxacino, según gravedad y edad. 28. ¿Cuándo se debe considerar el manejo quirúrgico en un paciente con sinusitis? En sinusitis crónica que no responde al tratamiento médico máximo, en la presencia de complicaciones, orbitarias o intracraneales, o cuando hay una obstrucción anatómica significativa, pólipos grandes. 29. ¿Por qué los niños son más susceptibles a la sinusitis que los adultos? Porque su sistema inmunológico es inmaduro y sus ostiums de drenaje son más pequeños, por lo que se obstruyen con mayor facilidad. 30. ¿Cuál es el síntoma de presentación más común de sinusitis en niños? La tos, especialmente nocturna o que empeora al acostarse. 31. ¿La presencia de fiebre alta es un criterio diagnóstico confiable para sinusitis bacteriana en niños? No es un criterio confiable por sí solo, ya que también está presente en infecciones virales. Debe evaluarse en el contexto de la duración, 3 a 4 días, y la asociación con otros criterios mayores. 32. ¿Qué hallazgo en la exploración física de un niño es muy sugestivo de sinusitis? Secreción purulenta en cornetes medios o en cabum, visualizada con endoscopio. 33. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección para la sinusitis aguda en niños? Amoxicilina o amoxicilina clavulánico a dosis altas. 13. ¿Cuál es el paso más importante en el diagnóstico de la meningitis? C. Punción lumbar. Errores comunes en preguntas sobre el diagnóstico de meningitis. 1. Confundir prueba más importante con prueba que se hace primero. Error. Elegir la tomografía computarizada, D, porque a menudo es el primer paso en el protocolo de un paciente con alteración del estado mental y signos de alarma, para descartar hipertensión intracraneal antes de la punción lumbar. ¿Por qué es un error? La pregunta no pregunta, ¿qué se hace primero?, sino cuál es el paso más importante en el diagnóstico. La TC no diagnostica la meningitis, su rol es de seguridad. El diagnóstico se confirma irrefutablemente con el análisis del LCR obtenido por la punción lumbar. 2. Elegir una prueba que identifica el germen, pero no confirma la afectación del SNC. Error. Elegir el hemocultivo, B, porque es un examen microbiológico muy valioso que puede dar con el patógeno causal. ¿Por qué es un error? Un hemocultivo positivo solo indica que hay bacterias en la sangre, bacteriemia, no prueba que hayan cruzado la barrera hematoencefálica y estén infectando las meninges. Un paciente puede tener bacteriemia sin meningitis. La punción lumbar sí confirma la invasión del espacio subaracnoideo. 3. Seleccionar un examen por su utilidad general, no por su relevancia específica para la condición. Error. Elegir el urocultivo, A, porque es un cultivo común en el trabajo de un paciente febril. ¿Por qué es un error? El urocultivo no tiene ninguna utilidad directa en el diagnóstico de la meningitis, a menos que se esté buscando un foco primario distante en un contexto muy específico. Es la opción más claramente incorrecta. 4. Enfocarse en el tratamiento en lugar del diagnóstico. Error. Menos común pensar que iniciar antibióticos empíricos es el paso más importante. Al no estar esa opción, elegir el hemocultivo porque guiará el tratamiento. ¿Por qué es un error? Si bien el tratamiento temprano es vital, la pregunta se centra específicamente en el proceso diagnóstico. Sin el diagnóstico correcto, no se puede instaurar un tratamiento dirigido y adecuado. Meningitis. Subtema 1. Conceptos básicos y etiología. 1. ¿Qué es la meningitis? Es la inflamación de las leptomeninges, aracnoides y pia madre, las membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal. Esta inflamación puede ser causada por infecciones, bacterianas, virales, fúngicas, o por causas no infecciosas. 2. Nombra las 3 causas bacterianas más frecuentes de meningitis en neonatos, 0 a 3 meses.
Streptococcus agalactiae, estreptococo del grupo B. Escherichia coli, cepas con antígeno K1. Listeria monocytogenes. 3. Nombra las 3 causas bacterianas más frecuentes de meningitis en niños y adultos jóvenes. 3 meses, 50 años. Neisseria meningitidis, meningococo. Streptococcus pneumoniae, neumococo. Haemophilus influenzae tipo B, gracias a la vacunación, ahora es menos frecuente. 4. ¿Qué patógeno es una causa importante de meningitis en adultos mayores, 50 años, y pacientes inmunodeprimidos? Listeria monocytogenes. 5. ¿Cuál es la causa más común de meningitis viral, linfocítica? Los enterovirus, Coxsackie, echovirus, son la causa más frecuente. 6. Además de las bacterias y los virus, ¿qué otros microorganismos pueden causar meningitis? Hongos, EJ. Cryptococcus neoformans en pacientes con VIH, y Mycobacterium tuberculosis, meningitis tuberculosa. Subtema 2. Fisiopatología y cuadro clínico. 7 menciona las 4 vías principales por las cuales los microorganismos pueden llegar al espacio subaracnoideo. Vía hematógena, la más común. Extensión directa, EJ. Desde otitis media, sinusitis. Inoculación directa, EJ. Trauma, cirugía. Diseminación por vía neural, menos común, EJ. Virus del herpes. 8. ¿Qué sucede a nivel del LCR durante una meningitis bacteriana? Se produce una respuesta inflamatoria intensa, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, infiltración de neutrófilos, liberación de citoquinas y aumento de proteínas. Esto resulta en un LCR turbio con pleocitosis, aumento de glóbulos blancos, hiperproteinorraquia, proteínas altas, e hipoglucorraquia, glucosa baja. 9. Describe la tríada clásica de síntomas de la meningitis bacteriana. Fiebre, cefalea, dolor de cabeza intenso. Rigidez de nuca, dolor y resistencia a la flexión pasiva del cuello. 10. ¿La tríada clásica está siempre presente en todos los pacientes? No. Está presente en la mayoría, pero no en todos los casos. Su ausencia no descarta la meningitis, especialmente en niños, ancianos o pacientes inmunodeprimidos. 11. ¿Qué signo meningeo se explora flexionando pasivamente el cuello del paciente y que indica un resultado positivo? Signo de Brudzinski. Un resultado positivo es cuando el paciente flexiona involuntariamente las rodillas y las caderas al realizar esta maniobra. 12. ¿Qué signo meningeo se explora con el paciente en decúbito supino, extendiendo su rodilla con la cadera flexionada, y que indica un resultado positivo? Signo de Kernig. Un resultado positivo es la aparición de dolor y resistencia a la extensión completa de la rodilla. 13. ¿Qué manifestación cutánea es altamente sugestiva de una infección por Neisseria meningitidis, meningococo? Una erupción petequial o purpúrica, manchas rojas o moradas que no palidecen a la vitropresión. 14. ¿Cómo puede manifestarse la meningitis en un lactante o recién nacido? Con síntomas inespecíficos, irritabilidad o letargo, rechazo del alimento, llanto agudo, fontanela abombada o hipotermia. Subtema 3. Diagnóstico y pruebas clave. 15. ¿Cuál es la prueba diagnóstica más importante y definitiva para confirmar la meningitis? La punción lumbar, PL, con análisis del líquido cefalorraquídeo, LCR. 16. ¿Qué información se obtiene del análisis básico del LCR? ¿Citoquímico? Aspecto: turbio, bacteriana, VS claro, viral. Recuento celular y tipo: pleocitosis con neutrófilos, bacteriana, VS linfocitos, viral. Proteínas: aumentadas, hiperproteinorraquia. Glucosa: disminuida, hipoglucorraquia, en relación con la glucemia. 17. ¿Cuáles son los hallazgos típicos en el LCR de una meningitis bacteriana? Aspecto turbio. Pleocitosis marcada, 1000 células /diagonal micro L, con predominio de neutrófilos. Glucosa baja, hipoglucorraquia. Proteínas altas, hiperproteinorraquia. 18.
¿Cuáles son los hallazgos típicos en el LCR de una meningitis viral? Aspecto claro. Pleocitosis moderada, decenas undres de células /diagonal micro L, con predominio de linfocitos. Glucosa normal, normoglucorraquia. Proteínas normales o levemente elevadas. 19. ¿Qué pruebas microbiológicas se realizan en el LCR para identificar el patógeno? Tinción de Gram y cultivo. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR, para virus y bacterias. Antígenos solubles, EJ. Para detectar antígeno de neumococo o meningococo. 20. ¿Por qué a veces se solicita una tomografía computarizada, TC, de cráneo antes de realizar la punción lumbar? Para descartar hipertensión intracraneal masiva o una lesión ocupante de espacio, EJ. Tumor, absceso, que pueda contraindicar la PL por el riesgo de herniación cerebral. 21 menciona 3 indicaciones para realizar una TC de cráneo antes de una punción lumbar. Deterioro del nivel de conciencia, Glasgow, 11. Signos de focalización neurológica, EJ. Debilidad en un brazo /diagonal pierna. Papiledema al fondo de ojo. Crisis epilépticas recientes. Inmunosupresión severa. 22. Además de la punción lumbar, ¿qué otro estudio microbiológico es crucial para identificar la bacteria causal en una meningitis bacteriana? Los hemocultivos. Son positivos en un alto porcentaje de meningitis bacterianas. 23. ¿Cuál es la regla de oro en el tratamiento de la meningitis bacteriana aguda? Iniciar antibiótico-terapia empírica intravenosa lo antes posible, inmediatamente después de obtener los hemocultivos y sin esperar los resultados de la punción lumbar si hay alta sospecha clínica. 24. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico de elección para un adulto inmunocompetente con meningitis bacteriana comunitaria? Cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima, y vancomicina. La ceftriaxona cubre neumococo y meningococo, y la vancomicina cubre cepas de neumococo resistentes. 25. ¿Por qué se añade ampicilina al esquema empírico en neonatos, adultos, 50 años y pacientes inmunodeprimidos? Para cubrir Listeria monocytogenes, que es resistente a las cefalosporinas. 26. ¿Cuál es el tratamiento empírico para un neonato con sospecha de meningitis? Ampicilina y un aminoglucósido, gentamicina, o cefalosporina de tercera generación, cefotaxima. 27. ¿Cuál es el tratamiento coadyuvante, adicional a los antibióticos, que ha demostrado reducir la mortalidad y las secuelas en la meningitis bacteriana por S. pneumoniae? Los corticoides, dexametasona. Se administran antes o junto con la primera dosis de antibióticos. 28. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides en este contexto? Reducen la respuesta inflamatoria del huésped, disminuyendo el edema cerebral y las complicaciones neurológicas derivadas de la liberación de citoquinas por la lisis bacteriana. 30 menciona 3 medidas de profilaxis para contactos cercanos de un paciente con meningitis por N. meningitidis. Quimioprofilaxis, con antibióticos como rifampicina, ciprofloxacino o ceftriaxona. Vacunación, si el caso fue por un serotipo cubierto por la vacuna.